vamos a escuchar a Juan Carlos, que es extraordinario. Estos temas siempre son para acudir, para comentar, para beneficiarnos un poquito de lo que digan. Y ahora lo presentará Raquel y después tendremos esa conferencia tan interesante. Bueno, gracias, muchas gracias. Buenas tardes, queridos amigos. Buenas tardes. Nos reunimos con la ilusión de siempre de encontrarnos de nuevo. Esta vez, ya casi todos los presentes ya conocéis a nuestro ponente, Juan Carlos Segura Just, historiador, abogado y doctor en Derecho Constitucional y Ciencia Política. Esta conferencia está muy documentada y la historia que va a exponernos se hace muy interesante y muy dramática, ¿eh? Don Juan Carlos, muy cercano a todos nosotros, nos sitúa en aquel tiempo, de manera como si lo estuviésemos viendo. Por mencionar un libro totalmente distinto, Los Últimos de América, con todas las fechas y nombres de quienes realizaron la conquista de América, que nos hermana con los actuales mestizos, totalmente histórico, sin faltar ningún documento. Bueno, pues ya os dejo con Juan Carlos, que nos lo explicará mucho mejor. Bueno, pues muchas gracias a Raquel y a todos vosotros por la segunda invitación, porque estuve aquí, creo que fue en noviembre, me parece, creo recordar, sobre una conferencia por el tema de Cervantes cuando estuvo cautivo en Argel, que algunos habéis repetido. Y bueno, pues Raquel hace ilusión que explicase esta conferencia. Es un tema inédito, porque cuando hablamos de la guerra de Filipinas, todo el mundo piensa en los últimos de Filipinas, pero bueno, eso fue una anécdota pequeñísima en lo que supuso la guerra en general. Y este libro se refiere a los auténticos olvidados de Filipinas, que son los frailes y los religiosos misioneros, gran parte de ellos, otros de parroquia. A ver, os pondré un ejemplo, ahora que he hecho mención de los últimos de Filipinas, pues todos recordáis que cuando los 50 y pico que estaban en la iglesia del Valer, con el teniente Martín Cerezo, porque el capitán de las Morinas había muerto. Bueno, cuando salieron de allá, pues salieron en formación militar, se les hicieron honores militares, llegaron a Manila, en Manila se les hicieron homenaje, luego llegaron a Barcelona, porque la conexión entre Filipinas y España era siempre Barcelona, por el canal de Suez. Todas las tropas que venían o que iban a Filipinas, todos los funcionarios que iban o venían a Filipinas salían precisamente de Barcelona. Estaba institucionalizado así. Y bueno, incluso también por tema de la travesía era el sitio más corto. Algunos barcos salían de Alicante o de Valencia, pero las llegadas de Filipinas siempre eran en Barcelona. Y cuando llegaron aquí los tiempos de Filipinas, pues recibieron honores, se les recibió en el cuartel de San Jaime, que ahora está la Universidad Politécnica ahí en la Plaza de las Glorias, y bueno, homenajes, premios, condecoraciones, pero cuando se rindieron ellos en el Valer, había dos frailes franciscanos que cuando hubo el acuerdo de capitulación, el documento de capitulación es un documento en el cual una tropa se rinde a otra y se establecen los capítulos, de ahí viene el concepto de capitulación. Y se dice la capitulación en qué términos será. Pues los términos era que no se les consideraba prisioneros de guerra, porque la guerra ya había acabado hace un año, con lo cual el gobierno de Emilio Mequinaldo no los consideraba prisioneros de guerra, ni siquiera enemigos de Filipinas, de la República de Filipinas, porque el país ya estaba constituido, aunque estaban en guerra con los norteamericanos. Pero habían dos franciscanos que, como eran religiosos, no eran militares, no estaban incluidos en el protocolo de
de capitulación. Que no tengo los nombres por aquí, eran, no encontraré papel. Bueno, es igual, ya me saldrá luego, no me he aprendido los nombres de memoria. Y estos franciscanos, claro, cuando vieron que los militares, bueno, no cuestión previa, estos franciscanos cuando empezó el sitio del Valer, ellos de una forma muy previsora hicieron acopio de trigo, de carne seca, alubias, fueron los que trajeron la comida a esa iglesia. Por eso pudieron aguantar durante un año. Si no hubiera sido por los franciscanos, no hubiera aguantado ahí más de una semana, 2 semanas como mucho. Como otras muchas guarniciones en Filipinas que capitularon en poco tiempo. Entonces, como ellos no estaban incluidos en el convenio de capitulación, no se fueron con las tropas a Manila. Pero es que tampoco se quisieron ir, porque se quedaron en su parroquia y cuando se fueron los últimos de Filipinas, ellos hicieron un rosario ahí, invitaron a todos los feligreses del Valer, que hoy en día el Valerio es una localidad bastante grande, toda crecida, pero en aquella época era un poblado filipino con chabolas de estas, que eran las casas de ellas, de techo de paja, de madera, y hicieron un rosario y bueno, y se quedaron ahí. Y automáticamente se convirtieron en prisioneros de guerra. Ya así como los de Valer no tuvieron el trato de presos de guerra, estos sí. Y estuvieron presos no en prisiones, sino bajo la custodia del ejército filipino de Emilio Aguinaldo, insisto, que estaba en lucha contra los norteamericanos, y que, bueno, sufrieron cautiverio, y el cautiverio, la verdad, bastante, vamos a decir, precario o espantoso, en el aspecto que el ejército filipino pues no tenía medios, no tenía prisiones, con lo cual estuvieron custodiados en una especie de campos de concentración, luego custodiados por militares, estuvieron 1 año y medio hasta que fueron liberados por los norteamericanos, y entonces en vez de volver a España, volvieron a Valer a su parroquia, que era su obligación. Pero quiero decir que he hecho este primer análisis para que veáis la diferencia de trato entre los militares que se rindieron a los frailes que se rindieron. A ver, para hacer una aproximación al tema, insisto, es un tema desconocido, Yo estoy iniciando una causa de beatificación, me pongo la medallita de ser el primero que lo hace. Esto creo que es un tema que tenía que haber partido de la Iglesia, no de un abogado de Barcelona, pero estoy elaborando un informe para llevarlo al obispado para que beatifiquen. Hablamos de una cifra que la he conseguido yo a través de investigación de los documentos históricos. Tengo el nombre de muchos de ellos, pero de algunos todavía no. Digo todavía porque con el tiempo espero tenerlos. Hablamos de 65 religiosos que fueron martirizados, mártir pro fidei, muertos por la fe. Pero fueron martirizados. Raquel no me va a dejar, ya me lo dijo, que explique los martirios, porque di una conferencia en el EMPEL sobre este tema, esta es la segunda que doy, que explique el qué consisten los martirios, y me dijo Raquel que alguna amiga suya se mareó. Entonces, como no quiero que se maree nadie, os diré que fueron martirizados y torturados. Hablo de 65. Pensad en la Guerra Civil Española, fueron unos más de 7.000 frailes, sacerdotes y monjas. Pero fueron asesinados. Hay casos de tortura, pero no muchos. Simplemente era tiro a la nuca, nos amputaron un cuerpo, en fin. Hicieron cosas, pero no era un tema de días y días torturándolos hasta que los mataran. En Filipinas sí. En Filipinas estos, aparte de ser asesinados por la fe, fueron brutalmente torturados. Entonces, para hacer una aproximación, Filipinas claro, todo el mundo habla de la guerra de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y parece que Filipinas, unas islas que están ahí en el Pacífico, pero bueno, en Filipinas se compone de la isla de Luzón, que está en el norte, una isla muy grande donde está Manila, y luego en el centro están lo que se llama las Visayas, que es un archipiélago de muchas islas, que las más grandes, claro, más grande me refiero al tamaño de Cerdeña o al tamaño de Creta, o al tamaño de Irlanda, no son como Ibiza o como Mallorca, que son la isla de Panay, la isla de Negros, la isla de Cebú, la isla de Bohol, la isla de Leyte, Samar, y luego en el sur está la gran isla de Mindanao, que es mucho más grande que Luzón, que es una isla inmensa, y que curiosamente cuando dice no, es que el español se perdió en Filipinas, esto es un tema que hay que matizarlo, porque en Mindanao hay una península que se alarga así hacia occidente,
que casi toca con Borneo, la península de Zamboanga, y ahí hablan un idioma que es el chabacano, que es un idioma que es el 60 o el 60% español, y se mantiene todavía. Es el único sitio de Filipinas que se mantiene. Lo que pasa es que si miráis en las redes y dicen, no, es que el español se perdió en Filipinas. No, no es cierto. En Filipinas, español en aquella época, después de 3 siglos y medio de dominio español, solamente lo hablaban los comerciantes y las élites que tenían contacto con los españoles. El pueblo hablaba tagalo o otras lenguas diferentes. O sea, es falso que desapareciese el español por culpa de los americanos. Lo que sí que es cierto es que los americanos han impuesto el inglés porque han dominado la televisión, dominan la inclusión social, y hoy en día igual la mitad de la población filipina más o menos habla inglés, la otra mitad no, pero la lengua nacional es el tagalo, y el español pues sí se ha perdido en parte porque antiguamente las élites comerciales hablaban español, hoy en día ya ni esos. Hablaba solamente la isla de Mindanao es mayor que Cuba y Puerto Rico juntos, para que os hagáis una idea, porque aquí se piensa, no, es que perdimos Cuba. Bueno, Cuba y Filipinas. Porque Filipinas, tenemos que tener en cuenta que la isla de Luzón, que es donde está Manila, con sus 105.000 kilómetros cuadrados, es un poquito más pequeña que Cuba, no mucho más. Pero Mindanao es mucho más grande, como he dicho, más grande que Puerto Rico y que Cuba juntos. A ver, si Cuba y Puerto Rico tienen 123.000 aproximadamente kilómetros cuadrados, Filipinas tiene 297.000. O sea, Cuba y Puerto Rico 123.000, Filipinas casi 300.000 kilómetros cuadrados. A ver, la población de Filipinas en aquella época eran 7 millones de habitantes. Un 6,5 católicos, musulmanes el resto, gran parte de ellos, sobre todo en la isla de Mindanao, que ellos a sí mismos se llamaban moros. Por eso yo soy político, estoy de concejal en Santa Coloma de Gramenet, y cuando hablo de los moros, pues se me ponen los altares, ¡oh, los moros! Esto está insultando. No, cuidado, ellos se llaman moros a sí mismos. Incluso hoy en día, en Mindanao y sobre todo en Jalo, que es una isla que está al este de Mindanao, hay un grupo, ya existía en la época española, el Frente Moro, que son musulmanes, musulmanes, que todos luchan contra los españoles, y ahora luego luchan contra los americanos, y ahora están luchando por su independencia de Jolo contra los filipinos. Entonces tenemos la capital, Manila. Manila era considerada la perla de Oriente. En Oriente en todo Oriente, habían 3 focos fundamentales de comercio y de cultura, sobre todo de comercio, que eran Hong Kong, Singapur y Manila. Hoy en día pues ha salido Pekín, ha salido Macao, hay otros centros, pero en aquella época, incluso hoy en día, debería decirlo, Manila, Hong Kong y Singapur. Y Manila tenía en esa época 220.000 habitantes. Era la tercera ciudad más importante, vamos a decirlo así, de España. Solamente le superaba a Madrid y Barcelona. Y para que os hagáis una idea, si Manila tenía 220.000 habitantes, La Habana tenía 115.000. O sea, Manila era una gran ciudad. Una gran ciudad. Y de Filipinas, curiosamente, claro, de la mitad de la población ya vive en Manila en aquella época, incluso como hoy en día. Manila yo no he estado, tengo que ir en breve porque, bueno, en breve entre comillas, porque si quiero iniciar la causa de beatificación de estos 65 religiosos, claro, ¿qué ocurre? La mayoría de ellos son de órdenes religiosas. El inicio de la causa de beatificación la tiene que hacer la misma orden. O sea, para hacer beatos o santos o los jesuitas, ha de ser la orden jesuita. Y si son dominicos, la orden dominica. Y si son sacerdotes de parroquia, ha de ser el obispado de Manila o de Filipinas. A ver, no me corresponde a mí. Lo que yo sí puedo hacer, porque la iglesia está dormida, bueno, por eso imagino que tendré que ir a Filipinas para despertarlos y también hacer gestiones aquí con franciscanos, dominicos, jesuitas. Parecía, hombre, son vuestros hermanos, han sido martirizados, iniciar el procedimiento de beatificación. Lo que pasa es que como ellos mismos lo saben, yo estoy elaborando un informe un informe exhaustivo, explicando fechas, nombres, lugares, torturas que sufrieron, bueno, una causa de beatificación. Y este es un trabajo que me ha entretenido
los próximos meses, o si hablamos en términos religiosos, los próximos años. A ver, en 1896 más de la mitad de los españoles vivían en Manila. De los españoles, militares y sus familias eran un 45%, funcionarios un 15%, un 30% comerciantes y dueños o capataces de plantaciones, y de un 10 a un 5% clérigos y misioneros. A ver. 13.000 soldados y Guardia Civil. Guardia Civil no es la que tenemos aquí. En aquella época había, la Guardia Civil española manifiesta que sí, la Guardia Civil de aquí también estaba allá, pero bueno, la Guardia Civil de allá era diferente, era el cuerpo indígena, no iban de verde, iban con los salacot. Salacot, por cierto, es un casco de origen español, y entonces, bueno, lo que he dicho, 13.000 soldados y Guardia Civil, y luego un cuerpo de carabineros, que también estaban ahí, de los cuales de estos 12.000, 4.000 eran peninsulares, y el resto eran nativos de ahí, con lo cual comprentéis como un ejército de 12.000 hombres, del cual solamente 4.000 son españoles. Cuando empezó la guerra del 98, difícilmente íbamos a poder combatir primero contra los filipinos sublevados y luego contra los norteamericanos. Que ahí, cuando empezó la sublevación, fue algo espantoso, porque fue una cosa genérica en todas las islas. Hablamos de miles de islas. Se sublevaron prácticamente casi todas las islas y atacaron todas las guarniciones españolas, todas. Prácticamente no se salvó ni una. Imaginaros ahora una sublevación en España, que atacan todos los edificios autonómicos, ministeriales, cuarteles, comandancias, etcétera, etcétera, el pueblo al unísono. Bueno, entonces vamos a entrar ya un poco más a fondo en el tema de la iglesia en Filipinas. En Filipinas había 5 diócesis, con 5 obispos. Vamos a ver, la de Manila, que era Bernardino Nozaleda, que era el supremo, que era el obispo de Manila, dominico. La de Nueva Cáceres, que en la época española se llamaba Camarines, hoy se llama Naga, que era Arsenio del Campo, el obispo. Y cuando empezó la guerra del 98, él estaba en España. Nueva Segovia, que está en Cagayán, al norte de Luzón, era José Evia. Luego en la isla de Jaro, el de Jaro, en la isla de Panay, que fue investido obispo el 29 de noviembre del 98, era Andrés Ferrero, que no pudo desplazarse, le habían nombrado, porque los obispos los nombraban aquí, y cuando estaban nombrado obispo con el cargo, se iban a Filipinas a tomar posesión del obispado. Pero cuando estalla la guerra, está todavía en España, se nombra obispo, pero claro, como hay la guerra, pues no se desplaza. Luego, por último, el de Cebú, que incluye la isla de Bohol, Leyte, Misamis, Samar, Surinao y las Islas Marianas, que las Islas Marianas están al norte, alejadas de Filipinas. Se llamaba Martín García Alcocer, y se valió de la amistad con el general insurrecto Luis Flórez en febrero del 99 para abandonar Cebú y salvar la vida. A ver, en Filipinas habían 100 parroquias regulares, que pertenecían casi todas las órdenes religiosas, y luego estaba una parte del clero que se dedicaba a la educación. Todo el pueblo de Filipinas se intentaba, que esto es una cuestión típica de la hispanidad, de la dominación española, dar instrucción y dar enseñanza a toda la población, cosa que los ingleses, los franceses, los alemanes, los portugueses nunca han hecho, pero los españoles sí, tanto en América como en Filipinas, y bueno, se encargaba el clero, como en España también. Hoy en día no, pero en aquella época en España la educación era una cosa reservada al clero, y creo que si hoy en día estudiárselo al clero, mejor no estudiar las cosas. Sí. Y luego beneficencia. Había 158 parroquias seculares, y las principales órdenes religiosas que había en Filipinas, las principales eran dominicos, agustinos, recoletos, franciscanos y jesuitas. El número, 340 recoletos. Bueno, a mí conseguir estas cifras se dice muy pronto, pero me ha costado mi trabajo hacer el
el inventario. 340 recoletos, 300 agustinos, 246 franciscanos, 200 dominicos y 164 jesuitas. Y conforman un total de 1.250 religiosos españoles, hablamos de religiosos españoles, que pertenecían, 1.250 religiosos españoles regulares se refiere pertenecientes a órdenes religiosas, y 765 religiosos seculares, que se refieren a los parroquiales. A ver, había un problema con los religiosos españoles de Filipinas. Bueno, que es el siguiente, que esto les perjudicó muchísimo. Así como en Cuba y Puerto Rico el Estado español tenía dominado administrativamente, vamos a decirlo así, el territorio, en Filipinas no. Había infinidad de islas que estaban a 4 o 5 días de navegación, que en la isla, por ejemplo, por un ejemplo, habían 8.000 indígenas, y había un sacerdote con una iglesia o dos. Y no había ningún funcionario español, no había nada. No tenía presencia el Estado español en 350 años, claro. El Estado español tenía presencia en Manila, en Mindanao, en las Islas Grandes, en Negros, en Bohol, en Samar, pero en Cebú, pero en islas pequeñas no. Entonces, ¿qué ocurre? Que si había un fraile o un sacerdote, informaba a Manila de lo que pasaba en la isla, daba información. Entonces, claro, a partir de ese momento, los insurrectos filipinos lo consideraron un espía al servicio del Estado español. La cosa no acaba aquí, porque hubieron casos que, como estaba el fraile ahí solo, el gobernador, capitán general de Manila, decía, oye, los impuestos, cóbralos tú, porque no vas a mandar a un funcionario de Manila para que vaya allá a cobrar impuestos. Y algunos frailes se dedicaron a cobrar impuestos. Entonces el filipino veía al fraile español como un espía, primero, del Estado español colonial, y luego como un recaudador de impuestos. Y esto, evidentemente, no les generó mucha simpatía en la población. Monjas, tema de las monjas. Curiosamente en Filipinas habían pocas monjas. ¿Por qué? Yo creo que era un territorio, claro, mandar a una mujer a la navegación de Barcelona a Manila, creo recordar, era más de un mes. Un mes en un barco, con escalas en Suecia, en Singapur. Luego llegar allá, territorio salvaje, claro, Filipinas en aquella época, enfermedades tropicales. Claro, mandar mujeres no es como Cuba, Puerto Rico. En Filipinas habían pocas, la verdad es que habían pocas, y ninguna sufrió martirio. Quizás porque eran pocas o porque los mismos filipinos, a diferencia de los rojos aquí en el 36, los filipinos respetaban a las mujeres y los rojos aquí en el 36 no. Y mataron a muchas monjas. En monjas había 216 hijas de la caridad en Manila, en Cavite, en Cebú, en Jaro y en Naga. Y luego 8 agustinas de Barcelona que llevaban el orfanato de Mandaluyong. Y luego algunas ascensionistas en la escuela de maestras de Manila. O sea, estas en la escuela de maestras enseñaban a las filipinas a ser maestras y luego volver a su pueblo o repartir los territorios para enseñar cultura y la fe. A ver, en Filipinas lo que tenía a nivel eclesiástico es que era la base de expansión de predicación de la palabra de Cristo en Conchinchina, que es hoy en día lo que es Vietnam, Laos, Camboya, esto se llama Conchinchina, Japón, China, Molucas y Borneo. O sea, y se concentraban, si un español quería ser misionero, se iba a Manila se quedaba por Filipinas o le mandaban a estos territorios, vete a Japón, vete a Borneo, vete a Conchinchina, era un foco de irradiación de la fe. A ver, evidentemente son personas con una profunda fe católica, porque claro, yo admiro a estos misioneros que pudieron tener una vida acomodada aquí en España, se deciden irse a las colonias, la palabra colonia no es la más apropiada porque España no tenía colonias, duplicaba el Estado español en donde estaba
esto lo sabéis todos vosotros perfectamente. Por ejemplo, la Universidad de Manila es la más antigua de Asia y fue fundada por los españoles. Entonces, bueno, pues las personas con profunda fe que iban a estos territorios ignotos, pues muchas posibilidades de morir de alguna infección, de alguna enfermedad tropical o de algún ataque. Claro, tened en cuenta que en Puerto Rico y en Cuba, los cubanos puertorriqueños eran gente, vamos a decir, civilizada. Era gente que vestía normal, campesinos, pues que en Filipinas habían tribus que eran, vamos, había algunos que reducían cabezas, otros que eran canibalismo no había, pero bueno, habían tribus muy salvajes. Claro, en un territorio tan insular, pues no había un dominio fuerte de lo que era o sea, no estaba europeizado, por así decirlo. Cuba y Puerto Rico estaban europeizados, pero Filipinas no. A ver, entonces, ¿qué ocurre? La cosa empieza con un José Rizal, que es un... ¿Es filipino usted? Ya sabrá de lo que estoy hablando. José Rizal, en 1892, fundó la Liga Filipina. A ver, José Rizal era una buena persona. Él no quería la independencia, él quería que diesen a Filipinas el mismo trato que tenía Cuba y Puerto Rico, ni más ni menos, quería ser provincia española. Cuba era provincia española, Puerto Rico también, pero Filipinas no. Filipinas es curioso porque incluso, así como los españoles en Cuba y Puerto Rico se hacían llamar españoles o hispanos, en Filipinas se hacían llamar europeos. Ellos en los escritos, me llama la atención, que se menciona a sí mismo europeos, por lo cual se pone un poquito al nivel de franceses, de ingleses, una cosa curiosa. Entonces, José Rizal quería la autonomía y en ese momento nace lo que es el Katipunan, que es el partido independentista importante que fue el que consiguió la independencia de Filipinas, que el Katipunan contra las tesis de José Rizal, que es un héroe hoy en día en Filipinas. José Rizal quería ser provincia española y por la vía de la negociación política, y el Katipunan quería la lucha armada, la insurrección con armas contra el dominio español. Katipunan quiere decir Venerable Sociedad Suprema de los Hijos del Pueblo. Era un partido masónico constituido en 1892. Sus miembros eran prácticamente todos masones, incluido Emilio Aguinaldo. A ver, y hay una cosa que he dicho en muchas conferencias. Siempre cuando hay una conferencia de estas, me sale alguien del público, luego si preguntas, te habla de masonería como si la masonería dominase el mundo. Hubo una época que quizás sí, pero hoy en día la masonería no pinta nada. No pinta nada. Creo que tiene mucho más poder de influencia en la reunión que hubo en Davos el otro día, que estaba Putin, estaba Trump, estaba Xi Jinping de China. Eso sí que tiene dominio. A mí que unos masones se reúnen en un local como este y hagan ritos masónicos, pues no me preocupa. Pero en aquella época, ¿qué ocurre? Que como estaban prohibidos los partidos políticos y más, bueno, en España sí, Partido Conservador ni Partido Liberal, pero en Filipinas un partido político independentista estaba prohibido de raíz. Entonces, un intelectual filipino, pensar que toda esta gente, estos generales y líderes de la independencia filipina, la gran mayoría de ellos estudiaron en España. Y claro, fueron a la universidad, tenían títulos académicos, y claro, se impregnaron de cultura en la sociedad española. Entonces ahí les entró el liberalismo, el concepto de división entre Iglesia y Estado, les entró el laicismo, el constitucionalismo. Claro, era gente que era muy culta. Y claro, esta gente en Filipinas lo que no podía hacer era un partido político independentista, porque las autoridades españolas simplemente no lo habrían permitido. Entonces, ¿qué hacían? Pues meterse en la masonería. ¿Qué es lo que hicieron los americanos cuando la independencia contra los ingleses? Meterse en la masonería. Pues lo que hicieron los franceses cuando la Revolución Francesa, como la monarquía no permitía a los partidos políticos, ¿dónde se hacía política? En las logias masónicas, lógicamente, porque eran sitios, sociedades secretas, perfecto, y centros de conspiración, perfecto. O sea, para una insurrección es lo mejor que hay. ¿Qué ocurre? Que cuando se legalizan los partidos políticos, la mayoría ya no tiene razón de ser, que es lo que ha pasado ya hace 100 años. Bueno, los miembros del Katipunan tenían un método triangular, quiere decir que un miembro capta a otros dos, siempre en triángulo, en tríos,
había una especie de pacto de sangre. Si yo soy del Katipunan y te ficho a ti, pues tenéis que haceros un corte en tal, mostrar sangre, y entonces, bueno, pues hacéis el pacto de sangre, el juramento, y bueno, y formáis parte del Katipunan. Hablando de la masonería, en España estaba la logia del Gran Oriente Español, había un tal Valentino Polintán, que era el gran maestre del Gran Consejo Regional, que era español. Valentino Polintán estaba a favor de la independencia de Filipinas. Por eso a mí la gente que me dice el poder de la masonería, es que lo veo absurdo, porque había logias masónicas en España que estaban en contra de la independencia de Filipinas, y habían otras como esta que estaba a favor. O sea, si los masones no se ponen de acuerdo entre ellos, difícilmente van a tener una especie de macrogobierno que gobierne todo el mundo. Bueno, entonces surge la figura de Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo era un chico, 27, en aquella época tenía 27 años, caviteño de Cavite, era un capitán municipal, reclutado por las autoridades españolas, que en una vez por un litigio que tuvo, desarmó a una pareja de la Guardia Civil, pero no de la de aquí, de la de allá. Y esto, claro, de desarmar a dos guardias civiles, le creó una fama entre sus compañeros del Katipunan. En Katipunan, ¿qué ocurre? Que, claro, lógicamente surgieron otros jefes, ahora diré los nombres, pero claro, había de todo tipo. Había jefes del Katipunan que eran totalmente antirreligiosos, anticlericales. Imaginaros un tipo Dolores Ibarro y la Pasionaria, o Santiago Carrillo, o un Enrique Lister, pero había otros que no, que eran tremendamente religiosos y que querían mucho al clero y a los curas. Y bueno, seguimos el tema y entramos de lleno en la guerra de 1896, no del 98, la que empezó 2 años antes. Que esta empezó con el grito de Balintawak, que fue el 26 de agosto del 1896. Era un tal André Bonifacio, masón, también masón, que rompió, hizo un acto público, y bueno, en el campo, Balintawak, que se llama el grito de Balintawak, que cogió y rompió las cédulas de identificación. Los españoles tenían una obsesión que está muy bien, de tener censado a toda su población. Censo. Entonces a cada filipino se le daba una cédula, que es el DNI. Es un DNI. Curiosamente, por ejemplo, los franceses, ingleses, portugueses, holandeses, jamás les importó un pimiento saber en sus colonias cuántos indígenas había, que no iba con ellos, eran salvajes. Ellos tenían colonizado y ya está. Pero España quería saber cuántos tenía. Además, España hizo una cosa muy buena, que era darles apellidos. Que en América, casi la inmensa mayoría de los americanos tienen apellidos españoles, primero y segundo apellido, y los filipinos también. No sé, esta señora que me está haciendo la foto, ¿usted qué apellido tiene? Sotelo. Sotelo, pues claro. Un apellido bien español. Ella también es filipina. Claro, pues ¿y qué apellido tiene? Yo tengo un apellido chino. Ah, bueno, pues sí, había muchos chinos. De eso no he hablado, ¿eh? Había mucha comunidad china, muchísima. Y bueno, ¿qué ocurre? Que hay gente que piensa que eso es fruto del mestizaje. No es verdad. O sea, yo siempre, cuando he dado conferencias de este libro, Los últimos de América, a ver, los españoles tuvieron relaciones sexuales y tuvieron hijos con americanas y con indias, pero no con tantas. No con tantas, porque todos los indios tienen apellidos hispanos, españoles, como los filipinos, menos alguno que tenga un apellido chino o algún antecesor chino, prácticamente todos, que te llama la atención, porque eres filipino que se llama José García Pérez y no habla español, habla en inglés. ¿Qué ocurría? Que no era por el mestizaje, en absoluto. Era porque iba un funcionario del Estado español a una aldea, una mesa como esta, yo soy funcionario, y aquí tengo al secretario, y aquí un libro de actas y tal, todos los autóctonos de ahí, los nativos, venga, a hacer cola. Tú te vas a llamar José. Bueno, algunos tenían nombre y se conservaba, pero se ponía el nombre de un santo, lógicamente, no es como ahora ponen Jennifer o Catherine o estas cosas, el nombre de un santo y apellidos castellanos. Y entonces ya se le escribía, y por eso los filipinos hoy en día
prácticamente el 98% yo creo, tienen nombres y apellidos españoles. Es por esto, simplemente por esto. Bueno, entonces, ¿qué hace Andrea Bonifacio? Rompe las cédulas de identificación, quiere decir, cortamos nuestra relación con España y crea una insurrección. La insurrección duró 16 meses, desde agosto del 96 hasta julio del 97, y en aquel momento el gobernador militar, capitán general, era García Polavieja. Este echó la culpa a la masonería y no le faltaba razón para eso, y luego entonces, claro, ¿qué ocurrió? Que se cometió un error, pero bueno, estas cosas pasan, que se fusiló a José Rizal, que era el presidente honorario de Filipinas, fusilado el 30 de septiembre del 96. Luego españoles más tarde se arrepintieron, dijeron que fue injusto fusilar a ese hombre, pero claro, estás en guerra y ese hombre, pues bueno, era considerado el presidente honorario de la República de Filipinas. Pues las autoridades militares optaron por fusilarlo. En esta insurrección hay una persecución religiosa que se detecta solo en el centro y en el sur de Luzón. Se confiscaron todas las propiedades religiosas, las iglesias, todo fue confiscado, y entonces yo aquí lo que he visto es que en documentos he visto la muerte y martirio de 13 recoletos, padres recoletos en la provincia de Cavite, está al norte de Manila, muy cerca. Estos son los primeros mártires de la iglesia en Filipinas. Bueno, aquí hay unos datos ya. El 28 de febrero del 97 fusilaron cerca de Naik al recoleto Agapito Echegoyen. Siempre hablo de frailes españoles, los agustinos Domingo Candenas, Antonio Pierra Vieja, Matías Rivera, que habían sufrido 7 meses de tormento. Claro, es que fueron torturados durante 7 meses, y no quiero entrar en los detalles porque Raquel no me da. Pero cuando hablo de tormento, ya os podéis imaginar lo peor. Luego en Morón se mataron al párroco recoleto Domingo Cabrejas. En Bagac al también párroco recoleto José San Juan. Y en Tarlac al recoleto Baldomero Abadía. Claro, lo que he dicho antes, a diferencia del 18 por el 36, la guerra civil española, sobre todo a partir de julio del 36, cogían en un monasterio o una iglesia a los curas, los llevaban a la puerta del cementerio y les pegaban 2 tiros y ya está. Pero aquí no, aquí los hacían prisioneros. Y durante el presidio es cuando morían, después de muchos agotamientos con las torturas que sufrieron todo ese tiempo. Entonces, en la guerra del 96, que hay que distinguirla de la guerra del 98, total asesinados 21 religiosos. El 1 de noviembre del 97, el Katipunan proclama simbólicamente la República y el primer gobierno de Aguinaldo como presidente, Emilio Aguinaldo, presidente de Filipinas. Y finalmente al pacto de Biak-Navato, que fue Fernando I de Rivera, el capitán general que sustituyó a García Polavieja. Como fue una guerra que se alargó tanto, el campo filipino también, los filipinos sufrieron una especie de agotamiento, las tropas españolas estuvieron combatiendo la independencia. Esto es un poco el equivalente a la guerra de los 10 años en Cuba, que antes de la guerra del 98 estuvo la guerra de los 10 años, que también ganó España, y esta también la ganó España. Hubo el pacto de Biak-Navato, en el cual fue un pacto que se cerró en falso, porque Primo de Rivera, bueno, que era, este era el tío de Miguel I de Rivera, si no recuerdo, que fue el padre de José Antonio I de Rivera, que Miguel I de Rivera fue el capitán general de Cataluña. Se llegó a un pacto con ellos, en el cual se les dio 800.000 pesos, moneda española, y un pacto que, bueno, que no volverían a levantarse en armas contra el Estado español, que esto me recordó un poco el tema del procés aquí en Cataluña, que los del PP y los del PSOE se pensaban que dándole dinero al Artur Mas, a los independentistas, los calmaba. Pues no, con ese dinero ellos financiaban más la independencia. Y aquí se hizo lo mismo, se dio 800.000 pesos, y estos 800.000 pesos los cogió Emilio Aguinaldo, se cogió un barco, se fue a Hong Kong, y lo que hizo fue comprar fusiles para preparar la siguiente insurrección. O sea, como aquí en Cataluña, que el Estado español, y hoy en día, con las subvenciones a los partidos políticos, sigue subvencionando a Esquerra y a Junts, que está cobrando un montón de dinero del Estado español, aquí los independentistas también cobraron dinero del Estado español para rearmarse y prepararse para
para la insurrección definitiva. A ver, Primo de Rivera lo veo muy claro. Dijo, incluso, claro, después de darle el dinero le dijeron que tenía que dar concesiones políticas, como también a los independentistas de aquí se les ha dado y hoy en día se les está dando a Junts a través del señor Sánchez, les está dando más y más cosas, cada día te sorprendes. La última que he visto es que han decretado que ETA ya no era su organización terrorista por exigencias de Bildu. Ella ya se retira de la lista de organizaciones terroristas que estaba en la Unión Europea y en Estados Unidos, que Aznar consiguió que se pusiera a ETA como organización terrorista, pues ahora la van a quitar. Pues aquí un poco lo mismo. Le dijeron a Primo de Rivera, dales autonomía, dales una independencia simulada, dales cargos, dales tal, y Primo de Rivera dijo, no, es que se negó a dar estas concesiones políticas y alegó textualmente diciendo, ofrecer hoy reformas sería inútil, pelear por la independencia. Los filipinos que querían su independencia, no querían apoyos ni ayudas del Estado español. Volvemos al tema del clero filipino. Claro, cuando se produce esta insurrección, el clero podemos decir que se divide. Evidentemente, el clero español está totalmente a favor de España, no podía ser de otra forma, pero claro, había un clero filipino. Claro, el clero filipino tenía un problema, porque ellos eran frailes o sacerdotes, y claro, por un lado, unos están luchando por la patria de ellos, claro, y los otros están luchando por España. Pero claro, el sacerdote filipino, por un lado me debo a mi patria, pero claro, por otro lado me debo también sobre todo a Roma, porque soy un padre católico y la Iglesia española estaba vinculada, unida totalmente a la de Roma, cosa que la filipina, como luego veremos. Y a partir de aquí hay un tal Gregorio Alipay, que es filipino, sacerdote, que crea un cisma. Es una cosa curiosa y bastante desconocida. Crea un cisma en la Iglesia. Se coge a una cuarta parte del clero filipino, o sea, las 3/4 partes permanecieron fieles a España y la Iglesia Católica, pero una cuarta parte no, la separó. La cuarta parte de sacerdotes y frailes filipinos. Y entonces Gregorio Alipay funda la Iglesia Cristiana Independiente de Filipinas, que hoy en día existe, ha perdido mucha fuerza, pero es una iglesia que se escindió, es un cisma, se separó de Roma. En aquel momento Gregorio Alipay tenía 38 años, y bueno, él había estado en la Universidad de Santo Tomás en Manila, donde conoció a José Rizal, en clases de esgrima, estudió Derecho y Teología, y se formó sacerdote en el seminario de Vigan, que está al noreste de Luzón, y fue ordenado en 1890. Curioso porque Gregorio Alipay se llamaba Gregorio Cruz Alipay y quitó el cruz, se puso Gregorio Alipay Cruz. O sea, ya uno se quita la cruz de su apellido, pues lo consideraba, no sé, demasiado católico o demasiado español, ya es curioso, ¿no? Entonces, claro, Emilio Aguinaldo aprovecha esta oportunidad y le nombra capellán castrense y vicario general militar superior eclesiástico de los sacerdotes filipinos. O sea, era el jefe de la iglesia filipina. A ver, con toda la historia, estamos hablando de 37 sacerdotes filipinos que formaron esta iglesia inicial con Gregorio Alipay. Y luego tuvo un escándalo porque durante la guerra parece ser que este personaje se trincaba dinero que daban a los prisioneros y se lo quedaba para él. Tuvo un escándalo, o sea, ya un sacerdote que se coge el dinero que es para dar de comer a los presos, un dinero que va destinado a los presos y se lo queda para él, pues ya la cosa es curiosa. Y entramos de pleno en la guerra del 98. Esta ya es la definitiva. Entran los americanos en guerra, Estados Unidos. Entonces, en esta guerra, los primeros asesinados fue en marzo de 1898, que fueron 6 padres recoletos de la provincia de Zambales al este de Luzón. Y empezaron a haber más muertes y martirio de otros sacerdotes. Estas noticias llegaron a Manila, porque Manila estaban, claro, la casa provincial de los jesuitas estaba en Manila, la casa de los dominicos, la casa de los franciscanos, de los paules, de los agustinos, estaban, claro, el poder estaba en Manila. Y llegaron, no, claro, es un territorio muy grande. Llegaron rumores o noticias de que están matando a los curas y a los frailes españoles.
Entonces, bueno, automáticamente las órdenes religiosas se ponen en contacto con el Vaticano, con el Papa, y le manifiestan que está habiendo problemas con el martirios en Filipinas con el clero español. Pensar que, volviendo otra vez a la guerra de Cuba y Puerto Rico, ahí no mataron, que yo sepa, ningún sacerdote, no tuvieron ningún problema. En Filipinas sí. Las órdenes religiosas interceden por ellos, empiezan a hacer las primeras gestiones para que los liberen ante los filipinos rebeldes de Aguinaldo, y luego el 9 de abril del 98 Primo de Rivera es relevado por Basilio Agustín. Agustín fue un capitán general de discutible capacidad, pero bueno, al final vuelve Aguinaldo desde Hong Kong con sus, que os he hablado antes de los 800.000 pesos gastados en mauses, en rifles, comprados en Hong Kong, vuelve a Filipinas a encabezar la rebelión, acompañado de un tal Williams, que era el cónsul norteamericano en Manila. Y claro, Emilio Aguinaldo le dijo, oye, que a ver, Emilio Aguinaldo era un personaje, hay que decir una cosa importante de él, que cuando se hizo, había acabado la guerra, y cuando se hizo el funeral, las exequias por Alfonso XII, en la catedral de Manila, estaba la colonia española, la guerra había acabado, y él se presentó en la misa por Alfonso XII. Los españoles se quedaron, ¿qué haces tú aquí? Si este rey era tu enemigo, ¿por qué vienes a una misa para honrar su muerte? Y dice, no, es que este fue mi rey. Luego nos dimos cuenta que con los americanos estuvieron mucho peor que con los españoles, y ojalá se hubieran quedado los españoles y no hubieran venido los americanos. Y este es mi rey, y lo quiero, y lo acepto, y lo defiendo. Y aquí, en ese momento, la comunidad española en Manila pues aceptó, y bueno, pues estrechó la mano de Emilio Aguinaldo. Entonces, bueno, pues Aguinaldo en el barco, cuando vuelve de Hong Kong con los rifles que habían comprado, tiene una conversación con Williams, que era el cónsul norteamericano en Manila, y le dice, pero vamos a ver, vosotros nos ayudáis a luchar contra los españoles, que tenían una táctica los norteamericanos que lo utilizaban en Cuba y en Puerto Rico, dejar que los insurrectos, los cubanos, los puertorriqueños, los filipinos, atacasen al ejército español, debilitasen al ejército español con insurrecciones, y cuando el ejército español estaba debilitado, entonces venían las tropas norteamericanas. ¿Ah, sí? Sí. El agua está de arriba, pues debe ser ese agua. Se nota poner un cubo o algo, Es el vecino de arriba. No, es que el vecino de arriba, no es la tubería, Hay que avisar arriba. Es arriba, ir para arriba. Mira, por la pared también. ¿Algún escape? Ah, sí. Esto nunca había pasado en una conferencia. Claro, es el techo. Si no hay... Cosa que no os he comentado, que cuando se produce la insurrección del 98, que los americanos están ahí involucrados, y al final los españoles pierden la guerra, hay 12.000 españoles presos, 12.000, muchos de familias enteras, funcionarios, y eso tardaron años en volver a España. Pues la gente, claro, por ejemplo, la evacuación de prisioneros en Cuba y Puerto Rico fue muy rápida, con los barcos de la Compañía Transmediterránea, el Marqués de Comillas, el señor López y López, que le han quitado la estatua ahí al lado de Correos, que fue el que se encargó de traer a expatriar, incluso el tema de Cuba y Filipinas, Cuba y Puerto Rico se puso como un ejemplo para toda la gente en cuestión de 4 o 5 meses. Ya estaban todos en España, funcionarios militares, religiosos, todos, pero en Filipinas no. En Filipinas el gobierno español, me dijiste tú que hablaste de Sagasta, Praxedes Mateo Sagasta, el presidente del gobierno, dijo que el tema de Filipinas textualmente no estaba de moda, y el Estado español no gestionó la repatriación de los prisioneros. Los prisioneros se quedaron ahí, estos 12.000, se quedaron ahí 1 año y medio, 2 años y medio, y bueno, hubo muchos episodios de que a un preso español se le entregaba a una familia filipina, y la familia filipina lo tenía esclavizado, lo tenía ahí con taparrabos, semidesnudo,
sea, que salía la familia a pasear por la ciudad o por el pueblo y lo llevaban atado una cadena al cuello. Semiesnuda, pero es que el señor es que igual era un coronel del ejército español, era un capitán. Y para Filipinas y época, tener un sirviente que era español a tu servicio era una especie de estatus social. Les hacían hacer los peores trabajos, limpiar letrinas, limpiar las calles, los tenían de mano de obra. Incluso habían trabajos muy penosos como limpiar letrinas, por ejemplo, que los militares se negaban a hacerlos. Y los frailes, como eran frailes y la humildad cristiana, siempre accedían. O sea, los peores trabajos siempre los hacían los religiosos. Esto es una anécdota que contaba así para que os situéis un poco. Bueno, voy pasando rápido para ir concluyendo la conferencia, porque estamos con esto, tampoco creo que tengamos el agua por aquí. A ver. Hay 300 religiosos, en total 400 fueron apresados y un tercio de estos sufrieron martirio. Un tercio de 400 sufrió martirio. 2 tercios, que fueron 800, consiguieron refugiarse en Manila. Y el resto que estaban fuera, los que pudieron, se quedaron bajo la custodia de tropas españolas y el resto, claro, muchos vieron la columna española que estaba retirada hacia Manila, pues se unieron a la columna, pero muchos se quedaron literalmente colgados en su parroquia en las selvas. Cuando uno de los motivos de tortura, que esto es un clásico, era que los insurgentes tenían la obsesión de los objetos de culto. El sagrario de oro, los candelabros de oro de plata, las custodias, y esto, claro, muchos les torturaron diciendo que dónde tenían eso, porque lo querían, claro. Esto también pasó en el 36, lo querían arrematar para venderlo o quedarse. A ver, voy a concluir ya. Sí, el tema de prisioneros, yo he calculado que eran 120 dominicos, 91 recoletos, estos los presos, y luego jesuitas, capuchinos y paules también sufrieron prisión. Los jesuitas de Misamis estuvieron en la cárcel. Los paules fueron maltratados en Cebú, Jaro y Naga, y los jesuitas y benedictinos en Mindanao. Las parroquias quedaron abandonadas, 124 quedaron vacantes, que es más de la mitad, y se clausuraron los seminarios. Había varios seminarios en Filipinas, el de Cebú, el de Jaro, el de Naga, el de Manila, el de Vigan. Fueron todos clausurados hasta el año 1903, 4 años después, que es cuando se volvieron a abrir. Y ya, si ya os doy la lista final, los asesinados fueron 10 recoletos, más 3 que fueron ahogados cuando se fugaban, 6 agustinos, un dominico y 24 que sufrieron torturas y prisión. O sea que la guerra del 96 me salen 21 mártires, como he dicho anteriormente, y la guerra del 98, 44 mártires, que suman 65 mártires religiosos. Y estos son los por los que yo quiero iniciar este trámite de el inicio de los trámites de beatificación de estas personas, porque claro, murieron por la fe, fueron brutalmente torturados, asesinados, y creo que se merecen de momento ser beatos y con el tiempo ser santos. Y muchas gracias a todos y ya está. Vale, los libros me dijiste. Sí, me comentó Raquel que trajese algunos libros, pues si alguien lo quiere adquirir. Este, Los últimos de América, que has hablado antes, son las últimas fortalezas españolas que resistieron a América. Muy interesante, porque es como una historia, más que histórica, es como una historia, pero en cambio está muy documentada. Se coge y no lo puedes dejar. Es buena gente comercial, Raquel, ¿eh? No lo puedes dejar,
Y espera, y Una pregunta. este... A mí me queda una pregunta. No, ahora te lo digo. A mí me queda una Y pregunta. este, ahora un segundo. A ver, Y este es... Gregorio... Espera un momentito. Vale. Y este en los últimos de América, que fue, perdón, hispano-españoles de la Guerra de Secesión Americana, que fueron los últimos, perdón, hispanos-españoles, como su nombre indica, que estuvieron presentes en la guerra de Estados Unidos, la Guerra Civil, 1861-1875. Con el tema del esclavismo, No, el presidente... la pregunta que me queda, que me ha surgido, cuando has dicho que Gregorio hizo un cisma al estilo que hizo Lutero, ¿tú sabes si esta religión que se hizo, esta secta, lo que sea, todavía prosperó o no le dio resultado como a Lutero? Mira, lo tengo aquí. Gregorio del Pay nombró obispos. Y en 1903, el 25% del clero filipino era lipayano. Lipayano era de su iglesia. En 1918, el 15%. Y en 1938, el 10%. Y hoy en Filipinas, la iglesia de Gregorio Lipay tiene un 2,6% de fieles. La iglesia ha ido a menos. Los filipinos son muy religiosos, muy católicos, llevan la fe muy profusamente, pero la iglesia esta ha ido a menos. ¿Una más? Muy bien. El concepto de mártir. Usted va a iniciar un proceso de beatificación. Por ejemplo, los con Buda, los tres seculares Es muy que bonito. fueron ejecutados a sacerdote por el Es motín muy de bonito. Cavite. Es que lo coges y no lo puedes soltar. A ver, Sí vale la pena tenerlo. Fueron sujetos a tortura. El torturador que perseguía, porque el asesinato, en todas las revoluciones hay asesinos, hay asesinatos. No sabemos el motivo. Ahora, infligir tortura. ¿En qué tipo? Lo digo de cara al proceso de beatificación. a ver, el concepto de mártir, como dice la iglesia, es mártir pro fidei, mártir por la fe. Una persona que es martirizada y asesinada por su fe ya es un mártir religioso. Y ya merece, por eso, ser beato y luego ser fe. Eso está claro. La pregunta es, Entonces, los asesinaban los motivos. porque eran... Mira, sí, uno te lo he dicho, los objetos de culto. ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el sagrario? Donde, claro, los filipinos entraron en la iglesia y los frailes, claro, habían quitado los candelabros, la custodia, lo habían escondido, enterrado o se lo habían llevado. Entonces, uno de los motivos era ¿dónde estaba ese dinero? ¿Dónde estaba? Bueno, evidentemente el dinero de la parroquia. Si te he dicho que se dedicaban a cobrar los impuestos, ¿dónde está el dinero de la parroquia? Bueno, o del Estado. Y luego, ¿dónde están los objetos limpios? Es un motivo. Otro motivo, por venganza. Porque lo he comentado, que eran considerados espías. Bueno, hay una... Mira, no te lo voy a leer. Hay una frase... No, lo ha explicado muy claro. Hay una frase de Emilio Aguinaldo, a ver si la encuentro. A ver, está por aquí. No lo voy a encontrar. Bueno, Aguinaldo, que luego se arrepintió, pero él al principio incentivaba mucho a las personas a ejercer violencia sobre el clero. Decía, es que tengo la frase, me gustaría verla, decía que eran unos... A ver... Pero eran por cuestiones, podríamos decir, civiles. Eran un estado de confrontación, una revolución contra el poder colonial. Yo lo digo desde el punto de vista de la canonización. El presidente se encargará él ahora de eso. A ver. Creo que no va a tener éxito. ¿No? Hombre, son mártires por la fe. No, pero yo que él sabrá ahora. A ver, son mártires por el odio. Los mártires religiosos del 36, que hay muchos, los de Barbastro, es que se les odiaba y se les mató por el odio. Aquí era lo mismo, porque se les consideraba agentes del Estado español. Mira,
La frase de Emilio Aguinaldo, que fue el presidente, decía, mirad nuestro altar, manchado por las órdenes religiosas que han convertido los objetos más sagrados en avarientas cajas de explotación, sin cuidarse de la pobreza y de la moralidad, ni de la higiene pública. El fraile solo mira el oro para bautizar, para casar y para enterrar. Infelices, amancebados o pasto de los cuervos son los zagalos que no tienen dinero. Únicamente el rico es bendecido o sacramentado. Aguinaldo te dice que si eres rico, la iglesia te apoya y te casa, claro, te pagando, te bautiza pagando. Esto era mentira. Igual había casos que era verdad. Pero o sea, así como aquí Largo Caballero decía, matarlos, matarlos. Incluso hasta Lerroux dijo, levantar el velo de las monjas. No podemos comparar la Guerra Civil Española con la Revolución Filipina. En nada. Y usted ha hecho muchas comparaciones que no pasa nada, son ilustrativas, pero no. Yo entiendo que cuando un bando se mueve por el odio contra la fe, contra la iglesia, es suficiente. Bueno, pues lo mataron por algo sería, no porque los querían, no los habrían matado si los hubieran querido. Hubieron casos incluso, que los he visto documentados, que frailes que estaban presos, los guardianes les besaban la mano, les traían comida escondidas para dársela, porque ahora ellos iban a la misa y a los curas los querían. No hubo persecución. A ver, contra la religión no, contra los frailes y los sacerdotes, pero no contra las religiones. Algunos, otros no. Algunos, y ahora yo no lo sé, porque no soy historiador. Merecidamente, no. Mari Carmen, cógelo, míratelo primero. Sí, no, Ya verás que... Bueno, las causas de canonización, yo presentaré 65. Igual con que me canonicen a 20, ya tengo suficiente, claro. El Papa Francisco, hace poco, los mártires del Vietnam. Esto sí, que desde el punto de vista de la fe, los mártires hace poco, hace 20 años. El proceso ha durado unos 150 años para estos dominicos de Amán, de la Copinchina, estos son mártires con la fe. No, si no le falta razón a usted. Yo lo voy a intentar, ya veremos a ver qué dice la iglesia. La revolución filipina no la compare desde mi punto de vista con la guerra civil española o con Cuba. Es otro mundo. Bueno, piense que, a ver, por muy católicos que fueron los filipinos, arrasaron las iglesias, no las quemaron, pero las utilizaron de depósito de prisioneros o de ganado, coger la iglesia y poner ahí, claro. Es que la iglesia era el único edificio grande que había en la localidad. Y la utilizaron como centro de reclusión, como aquí también. Revolucionario, pero no se quemaron. Por eso yo le digo que si ha estudiado los 10 capítulos, Burgos, Gómez, Eso también se me cae pasado. ¿por qué?